En el capítulo anterior, vemos como nuestro prota le enseña al anciano las frutas que había cosechado. El anciano está increíblemente sorprendido y de buen modo ante estas frutas. Incluso se le nota cómo se le cae la saliva. El abuelo le pregunta por de dónde sacó tantas de esas. Y nuestro prota simplemente atina a decirle que, bueno, esa gente... Jiraiya se mal habla. Continuamos con la historia de nuestro prota que con ayuda de dos diosas que lograron darle unas venas espirituales de las que él carecía, ahora está construyendo su enorme futuro, convirtiéndose en el increíble y más grande conocedor de hacer píldoras. Y ahora sí, continuamos con la historia. Este fruto del alma dorada fue obtenido utilizando métodos especiales. El anciano continúa anonadado mirando los frutos. En efecto, del gon del rocío del dragón es aún más sorprendente de lo que imaginaba, piensa el prota. No es de extrañar que Mei Yao me haya advertido que no lo divulgue. En cualquier caso, continúa diciéndole el prota, tío, por favor, cuida bien de estos frutos de alma dorada. Acabamos de poner en marcha nuestro pabellón de alquimia y no pienso usarlos para reclutar soldados y expandir nuestra influencia. Más bien piensa usarlos para eso. Genial, dice el anciano. Con esto como cebo, apuesto que todos los alquimistas descatados de la nación marcial y del sur estarán dispuestos a probarlo. Y ahora, cambiamos de escena y hay una enorme cola enfrente del puesto. Yo también quiero apuntarme a la prueba, se escucha. No se colen en la fila, dice otro más. Llevo 2 semanas esperando. Si no me contratan, dice alguien más, ¿puedo al menos oler el fruto del espíritu dorado? Incluso un simple vistazo bastaría bien, dice otro más. Chico, le dice el anciano a nuestro prota. Ahora no tenemos que preocuparnos por no reclutar gente. Sin embargo, en el siguiente instante se escucha que alguien grita, ¿quién manda aquí? ¡Ven aquí!, ordena un hombre. Al caminar este hombre, los demás se abren paso. ¡Cambien el nombre de su pabellón! ¡No son dignos de él! Oye viejo, dice nuestro prota, ¿estás aburrido y por eso estás buscando problemas? ¿Qué tiene que ver contigo el nombre de mi pabellón de alquimia? Porque soy el rey de la alquimia, termina por decir el hombre. ¿Rey de la alquimia? Inmediatamente se preguntan los dos a la vez, tanto el anciano como nuestro prota. En el siguiente instante vemos al autoproclamado rey de la alquimia enfrentándose directamente a nuestro prota, empezando a concentrar energía en sus manos. Finalmente nos lo presentan como Xuanyang Danglu, y sobre una de sus manos sostiene un caldero. Así que eres el tío Men de la nación marcial del sur, dice el prota, que no solo es extremadamente hábil en la alquimia, también tienes el icónico horno de píldoras Xuanyang. En manos de gente ordinaria es solo un horno de píldora superior, pero en realidad es una herramienta sagrada de nivel dragón. ¿Tus ojos están deslumbrados?, le dice el hombre. Solo reconócelo ahora y cambia la placa del nombre. Sin embargo, vemos que nuestro prota ve a la pequeña diosa de pelo blanco. ¿Con este nivel aún tienes el valor de llamarte el rey de la alquimia?, se pregunta. Aunque seas tú, no necesariamente le ganarás. Oye, ¿eso es cierto?, le pregunta nuestro prota. Por supuesto, le dice ella. Y ese horno de píldoras Xuanyang es todo un tesoro. Te has dado cuenta de su maravillosa resonancia, ¿verdad? Si podemos hacernos con él. Y vemos cómo ella empieza a relamerse. En ese caso, dice nuestro prota, ¿por qué no hacemos un concurso? ¿Tú, competir conmigo?, dice el hombre bastante decepcionado. Si pierdo, cambiaré la placa, dice nuestro prota. Y yo te daré una fruta espiritual dorada, dice el prota sacando la fruta y mostrándosela. En cuanto a lo que pasa si pierdes, dice, y vemos que cuando está a punto de decir algo, el anciano aparece ahí con su cara toda coqueta, casi salivando. ¿Quién necesita ese horno de píldoras?, le dice nuestro prota. Es solo un anciano que depende de este horno de píldoras. Si pierde, no le quedará nada, empieza a decir el prota, como discutiendo con el anciano. Entonces este comienza a reír. En ese caso, apostaré este horno de píldoras Xuanyang, dice mostrándole el horno. Inmediatamente, tanto nuestro prota como el anciano cruzan miradas, asintiendo. Para ser justos, dice el anciano, usemos mi horno de píldoras para esta competición. ¿Están los dos de acuerdo? Naturalmente, dice el retador. Creo en la reputación del maestro del pabellón de las 1000 píldoras espirituales. Tío, dice el prota, ¿por qué tienes que usar tu horno de píldoras? Pronto lo averiguarás, dice el anciano, y vemos cómo comienza a condensar energía dentro de su horno. ¡Elévate!, invoca, y el horno empieza a ascender, y finalmente procede a, poco
empezara a agrandarse. Y finalmente, para sorpresa de los dos, el anciano condena: ¡cae! Y el horno finalmente desciende hasta el suelo. A continuación, ambos deben encender el fuego verdadero con su ki y dirigir su conciencia hacia el horno de las píldoras, dice el anciano. ¿No es solo alquimia?, pregunta nuestro prota. ¿Por qué hacerlo tan complicado?, pregunta el prota. Sin embargo, el anciano lo calla de inmediato. Si te digo que lo hagas, hazlo, mocoso insolente. ¿Por qué tienes que hablar tanto? Nuestro prota inmediatamente empieza a condensar su energía y meterla tal y como le estaba diciendo el anciano. Y de repente, al hacer eso, se percata de algo. Vemos cómo su conciencia empieza a penetrar en el horno. Y de repente, ¿Qué es esto?, se pregunta al observar lo que hay ahí. Vemos una especie de bestias aladas, como si fueran murciélagos, pero con enormes colmillos que empiezan a chillar. ¡Chico!, se escucha la voz del retador. Así es como los alquimistas de alto nivel. Competimos en alquimia. ¿Tío abuelo?, pregunta el prota. Ustedes dos, continúa el anciano, ya han entrado en este pedazo de conciencia al introducir su propio fuego verdadero en mi horno de píldoras. Desde este momento, la competencia no solo se trata de habilidades alquímicas, sino también de cómo controlan a sus verdaderas bestias de fuego respectivas. Estos murciélagos medicinales que ves, dicen. Inmediatamente nuestro prota voltea a ver quién habla. Son las bestias divinas formadas por la manifestación física de mi verdadero fuego, le está explicando el retador. ¿Bestias divinas de fuego?, se pregunta el prota. No es de extrañar que sienta que este lugar es como el reino divino. Para ser preciso, empieza a decirle la peliblanca que de repente aparece al lado del prota. Este no es el dominio divino, solo son unas pobres imitaciones de los métodos alquímicos de mi maestro por parte de los alquimistas posteriores. Pero los principios son similares. ¿Qué tal, chico? Ahora tienes confianza, ¿verdad?, le pregunta la peliblanca cruzándose de brazos. Por supuesto, dice nuestro prota. He pasado por muchos momentos difíciles aquí. Al ver que nuestro prota se está preparando, el oponente le dice: parece que esta es la primera vez que realizas una competencia de alquimia en su conciencia espiritual. ¿Puedo permitirte una tregua y retirar parte de los murciélagos medicinales? No hay necesidad, le responde el prota bastante confiado, ya que se trata de controlar las bestias divinas de fuego. Bifan, presta tu ayuda para que juntos podamos lograrlo, invoca. Inmediatamente aparece el ave, de repente rodeada de una increíble cantidad de fuego. El ave finalmente se manifiesta, provocando olas de fuego a todo su alrededor, para sorpresa del oponente. A pesar de tu joven edad, dice el oponente, ¿cuánta experiencia has tenido para cultivar el fuego verdadero? Un fuego verdadero tan poderoso como este. Dado eso, también daré todo de mí, a pesar de mi vejez. Y a continuación, las bestias con forma de murciélago comienzan a volar en grandes cantidades en dirección a nuestro prota. Sin embargo, por parte de nuestro prota, la especie de ave que le llamaremos Fénix, o ave de Vermilión creo que era, empieza a invocar una bola de fuego, abriendo la boca. Poco a poco se abre más y más. Ahora son 2 enormes bolas de fuego, 3 enormes bolas de fuego que se invocan justo frente al ave. Y en el siguiente instante, todas las enormes bolas de fuego rodean al alquimista, y este empieza a protegerse de todas ellas con una especie de barrera. El cielo y la tierra están a mi merced, invoca él. Puedo purificarlos todos en mi universo. Inmediatamente da 2 cortes con sus manos como si fueran armas, desvaneciendo el fuego que lo rodeaba. ¡Murciélagos medicinales!, invoca el oponente. ¡Relámpago púrpura! ¡Rayo! Inmediatamente todos los murciélagos empiezan a hacer una formación en dirección al oponente, creando una especie de rayo enorme, cuyo centro era ese hombre. Inmediatamente ese rayo es lanzado en dirección al ave de nuestro prota, que es impactada. Uno de los rayos cae directamente bajo el pico del ave y los otros también están atacando. Nuestro prota siente el impacto en él mismo y empieza a escupir sangre, sintiendo el dolor, y varias cortes empiezan a aparecer alrededor de su rostro y sus manos. ¡Maldición!, piensa el prota. El daño infligido a las bestias divinas también lo sienten sus dueños, pero no puedo romper la defensa de Menbo, y Bifan es demasiado lento para infligir daño a estos murciélagos medicinales.
El ave continúa gritando mientras recibe el daño de los murciélagos. Acto seguido empieza a escupir flamas de fuego con intención de defenderse. Nuestro prota continúa recibiendo el daño. Me temo que es difícil ganar si sigue así, piensa él. Cada encuentro con las bestias divinas te consume y sacude enormemente tu conciencia divina, explica el oponente. Cada vez se vuelve más grave. Incluso podría dañar tus fundamentos de la alquimia. Te aconsejo que te rindas lo antes posible. Eres un tonto. Vemos que de repente aparece la peliblanca. ¿Olvidaste cómo Bifan te enseñó la primera lección?, le pregunta. Nuestro prota se sorprende al verla a su lado. Señorita Meiyao, ¿quiere decir?, pregunta nuestro prota. Ustedes, los hombres malolientes, dice la peliblanca, siempre repiten de ser grande es lo mejor. Empieza a darle cogachos al prota mientras la resondra, pero a veces lo suficiente con lo que se tiene. Es suficiente con ello. Demasiado grande no es bueno. Entonces, dice el prota, tomando un poco de confianza de nuevo, ese es el caso. ¿Qué debo hacer, hermana Meiyao? Inyecta tu verdadero fuego y tu conciencia divina a Bifan. Te ayudará, le dice ella. Por otro lado, el retador continúa atacando. ¡Murciélagos medicinales! ¡Escuchen mis órdenes!, grita. ¡Rayo púrpura! ¡Impacto! Se forma una especie de telaraña con ayuda de todos los murciélagos que continúan atacando a la bestia del prota. Bueno, termina por decir, permítame poner fin a esta competencia. Realmente no quiero ver a un genio caer por esto. Los ataques de todas las aves convergen justo frente a la boca del ave del prota, que estaba intentando invocar algo. ¡Adelante!, ordena el hombre. Y vemos que el ataque empieza a dirigirse al ave del prota. Sin embargo, en el siguiente instante, de repente, el ave desaparece, convirtiéndose en una pequeña ave, empezando a evitar todos los golpes. Dicha ave se lanza en dirección a un murciélago, empezando a picotearlo. Y vemos a continuación que justo en el lugar donde el ave picoteó al murciélago del oponente, en esa parte también, el cuello del oponente empieza a sangrar. ¿Esto es?, se pregunta. El sabor del pollo no está nada mal, ¿verdad?, pregunta nuestro prota. Gracias al recordatorio de la hermana Meiyao, después de dividirlos en pequeños bifans, realmente pueden seguir la velocidad de tu grupo de murciélagos medicinales. Vemos como las pequeñas partes de esa ave empiezan a atacar uno por uno a todos, volando por todas partes. El hombre, que antes parecía bastante confiado, ahora se ve aterrado. Ahora compitamos oficialmente, dice nuestro prota, con bastante más seguridad en sus ojos. De inmediato, cada uno de los pájaros de nuestro prota empieza a atacar a los murciélagos de su oponente. Cabeza con cabeza, ambos chocan, ocasionando que tanto nuestro prota como el oponente reciban esos daños directamente. En este momento, dice nuestro prota, solo puedo mantener 3 pequeños Big Fans. Estimado maestro rey alquimista, supongo que tú también estás en una situación similar, ¿verdad? Este anciano todavía tiene 5 murciélagos medicinales, dice él, que se ve también bastante agotado, desgastado y lastimado por la batalla. La naturaleza del atributo Bifan es similar a la verdadera energía del Fénix carmesí, dice el prota. Tal vez podrías intentar esa técnica. La técnica del Fénix carmesí, grita nuestro prota, invocando energía en sus puños. Y las aves desde atrás empiezan a ponerse en modo ataque. Inmediatamente detrás de cada una de nuestro prota, cada una de las aves empieza a invocar una enorme bola de fuego. El viento del infierno, condena nuestro prota. Decidamos el ganador con este golpe, anciano. Tras eso, lanza el ataque, dirigiendo sus manos hacia adelante. De acuerdo, también accede el anciano, invocando también energía en sus manos y lanzándola. Rayo púrpura, dice. Rompe el bambú. Ambos, nuestro prota y el oponente, golpean uno contra otro, chocando sus puños y recibiendo el ataque del otro también. Y mientras tanto, desde afuera de la mansión, se ve como el choque de los poderes incluso afecta al mundo físico, iluminando todo y sacando rayos por todas partes, hasta que finalmente ¡pum!, ocurre la explosión. Y finalmente vemos como nuestro prota, botando sangre por la boca, empieza a toser. ¿Qué pasa?, se preguntan. Parece que Shengxian perdió. Es normal que perdiera. El oponente es el rey de la alquimia después de todo. Sin embargo, el oponente dice, desafortunadamente, fui afectado por ese golpe final, pero aún no he logrado refinar la píldora del alma. ¿Qué pasó con Shengxian?, se preguntan. No hace falta preguntar, dice otro. Si ni siquiera el rey de la alquimia ha logrado refinar, mucho menos Shengxian. Sin embargo, nuestro prota
Todavía dañado por todo eso, simplemente sonríe. Al contrario, lo conseguí. He logrado refinarlo, declara, para sorpresa de todos los demás. Y a continuación, todo el mundo levanta su mirada, mirando las píldoras que acababan de ser refinadas. El aura emitida por esta píldora del alma, dice uno, ni siquiera contiene un rastro de impurezas. Esta habilidad solo debería existir en el cielo, dice otro mientras miran esas píldoras. ¿Cómo lo hizo?, se preguntan. Mayor, se dirige nuestro prota al anciano. ¿Esto cuenta como mi victoria? Realmente, dice. Las olas posteriores empujaron a las olas anteriores. En esta competencia, el anciano perdió de manera convincente, declara ante todos los demás mientras sostiene su horno. De acuerdo con la apuesta, el horno de píldoras Xuanyang es tuyo ahora. Un tesoro como este, dice el prota sonriendo. Me sorprende ver cómo lo entregas tan fácilmente, estimado predecesor. Te admiro. Inmediatamente el anciano se da vuelta y camina a la salida mientras dice: a lo largo de los años he dependido demasiado de este horno de alquimia y he descuidado los fundamentos básicos del arte de la alquimia. Ahora tiene un mejor dueño. Nuestro prota inmediatamente se arrodilla haciendo una reverencia. Con toda humildad, le ruego al estimado predecesor que se una al pabellón del Rey de las Píldoras, ocupando el puesto de jefe alquimista en el pabellón del Rey de la Píldora. Esto llama la atención del viejo. Inmediatamente él voltea. Esta fruta dorada, dice, del espíritu es mi modesto gesto de buena voluntad. Inmediatamente nuestro prota le ofrece la fruta dorada. Y vemos que el anciano tío de nuestro prota también se mete ahí. Si el estimado maestro Men acepta honrarnos con su presencia, empieza a hablarle. Entonces, el pabellón del Rey de las Píldoras realmente merecerá tener ese nombre. Está bien, finalmente acepta. Gracias. Y así, ambos saludan el uno al otro. Todos los demás están impactados. El rey alquimista se unirá al pabellón del Rey de las Píldoras. Señor Chen, también quiero unirme. Empiezan a gritar todos. Quiero unirme al pabellón del Rey de la Píldora, incluso como personal de mantenimiento. Señor, míreme, señor Shen, dice otro. Trabajo duro y no soy pegajoso. Yo también. Todos empiezan a pelearse unos contra otros para poder unirse a nuestro prota. Sin embargo, nuestro prota les sonríe y les dice: el encargado de reclutar será nuestro principal alquimista. Déjamelo a mí entonces, sonríe el nuevo jefe de alquimia. Mientras tanto, tras bambalinas, nuestro prota con el anciano se sonríen. ¡Qué habilidoso eres, chico!, le dice el anciano. Quiero al horno, pero también al alquimista. Por eso tomé la elección, le dice nuestro prota. Sin embargo, uno de los ayudantes se dirige al prota interrumpiendo la conversación. Señor Shen, le dice, ha llegado un carruaje del pabellón Dangxiang. Está afuera. Dicen que el dueño de la mansión lo invita a ser su huésped. Nuestro prota voltea. ¿El propietario Hua Yuanyun? Y así, ahora cambiamos de escena y nos encontramos, ya de noche, en el pabellón Dangxiang. Desde adentro vemos cómo empieza a salir vapor. Una mujer está levantándose, después de al parecer tomar un baño, y finalmente le vemos el rostro. Ningún hombre puede escapar a mi alcance, incluyéndote a ti, Shengxiang, dice ella, y nos la presentan como la maestra del pabellón de Dangxiang, Huan Yue Jun. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Chicos, nos quedamos hasta aquí con la bella maestra del pabellón mirándonos. Si quieren continuar con la historia pueden hacerlo a partir del capítulo 25. Todos los enlaces están en el Discord. Yo soy Jiraiya, nos vemos pronto. Chao, chao.